Bienvenidos a un vídeo más de Domi Juega Juegos. En esta ocasión vamos a hablar de Wingspan, el nuevo título de Stone Meyer Games que acaba de ser editado y traducido al español por Maldito Games y cuyo nombre os resultará algo familiar. Para los que hayáis jugado ya a Wingspan, os voy a contar un poco las diferencias que vais a poder encontrar respecto a este nuevo título. ¿Y qué más? ¿Qué más os voy a contar? Bueno, os voy a contar la mecánica general del juego para que veáis cómo funciona, pero sin hacer un tutorial. Esto lo haré cuando tenga un poco más de tiempo, un poco más adelante, pero simplemente para que veáis las mecánicas y sepáis de qué va la historia. ¿Y qué más? Pues ¿qué nos ha parecido? Si creemos que nuestra opinión merece la pena adquirir el título o no, ya tengáis el Wingspan o no lo tengáis. Así que vamos a ello. Wingspan es un Eurogame competitivo en el cual podemos participar de 1 a 5 personas. Durante la partida vamos excavando nuestra propia guarida en la que vamos albergando todo un repertorio de dragones super cookies de todos los tamaños, colores y gustos. ¿Y cómo ganamos la partida? Pues muy fácil, obteniendo más puntos de victoria al final de la partida que el resto de jugadores. ¿Y cómo hacemos esto? Pues sobre todo adoptando dragones y de un montón de maneras diferentes que luego vamos a explicar un poco más adelante. Bueno, ganamos así y si lo pasamos bien, en ese caso ganamos todos. La mecánica del juego es realmente fácil y la verdad es que es muy parecida a la del Wingspan. La partida se desarrolla a lo largo de 4 rondas, durante las cuales los jugadores se van turnando para jugar de uno en uno sus acciones que vienen representadas por estas monedas y que van a ser 6 en total en cada ronda. Esto es una de las diferencias respecto a Wingspan, donde hay un mayor número de acciones en la primera ronda y luego, según vamos progresando ronda tras ronda, van disminuyendo. Aún así, el número total de acciones es mayor en Wingspan respecto a Wingspan. Al principio de la partida se ponen de manera aleatoria para cada una de las rondas objetivos que tenemos que conseguir. Además son reversibles y hay más plaquetas de estas, aparte de las que veis, que le dan bastante variabilidad al juego entre partidas, lo cual es bien. Y al final de cada ronda, en función de cómo lo hayamos hecho, pues dejamos nuestro cubito, cada uno de los jugadores, y ganamos un número de puntos en función de cómo de bien lo hayamos hecho. Todo esto a priori parece bien, pero a mí no me termina de convencer, pero eso lo explicaré un poco más adelante. Cuando terminamos una ronda, pasamos a la siguiente ronda y hacemos una fase de mantenimiento que ya de por sí aquí te viene resumida qué es lo que tienes que hacer. Y con esto empezamos una nueva ronda de acciones y os estaréis preguntando ¿qué acciones puedo hacer? Básicamente podemos hacer 3 acciones, que son estas de aquí, y que difieren un poco de cómo se hacen en Wingspan. La primera de todos es, pues, adoptar un dragón. Pagas el coste que te indica aquí y te lo traes a un lugar disponible dentro de nuestra montaña. La segunda acción sería precisamente excavar en la montaña para seguir haciendo sitio a más dragones cookies. Y cuanto más profundo excavamos en la montaña, pues más alto va a ser el coste de hacerlo. Y por último, ya que hemos dejado nuestra guarida tan ideal, tenemos la opción de darnos un paseo. Al hacerlo, cogemos nuestro aventurero y va obteniendo todos los beneficios que se va encontrando, ya sea los impresos en el tablero o hay algunos otros que podemos encontrar impresos en nuestras cartas de dragón. Y cuanto más dragones tengamos a lo largo de nuestra cueva, pues más eficiente o más lucrativo va a ser nuestro viaje, hasta que encontremos una señal de stop y ahí ya pararemos. Pero, aunque las reglas sean así de fáciles, puedes llegar a complicarte haciendo tus propias estrategias, sinergias y mecánicas, todo lo que tú quieras o puedas llegar a plantearte. Cuando hacemos algunas acciones van saltando combinaciones de propiedades de algunas cartas que van estableciendo sinergias. Por ejemplo, al excavar en esta parte de la montaña con esta carta, me dice que puedo colocar inmediatamente una carta de dragón, esto equivale a una acción gratuita, con un descuento de un huevo o de un material. Me bajo esto, por ejemplo. Luego todas las cartas de dragones, pues muchas establecen sinergias entre sí. Esta me da 3 puntos por cada dragón tipo travieso ortogonal adyacente a este. Aquí estaría consiguiendo esta sinergia y me estaría puntuando. Luego hay cartas que al final de la partida o cuando hago la acción de explorar o al final de cada ronda se van activando o incluso esta, por ejemplo, según la bajo, activa una habilidad de alguno de los otros dragones de aquí. Y precisamente toda esta variedad de cartas y de sinergias es lo que le da gracia al tema. Como veréis, las acciones respecto al Wingspan varían ligeramente, ya que en Wingspan ponemos los pájaros directamente sobre el tablero y aquí tenemos que poner primero o excavar primero en la cueva. Además, obtener los recursos y los huevos en general es diferente. Cuesta más que en Wingspan, pero también es verdad que no dependes tanto de los huevos porque, por ejemplo, bajas los dragones sin necesidad de ellos generalmente. Hay más diferencias entre ambos juegos, como que no tenemos la famosa torre de dados para los recursos que vamos obteniendo, pero tenemos el gremio de dragones.
Este es otro tablero donde tenemos este track que cada vez que ganemos como recompensa por algún efecto de juego este simbolito nos permite ir avanzando en él. Cada vez que pasamos por una casilla pues ganamos el beneficio impreso del track. Esto se complementa con una loseta de gremio de dragones. Hay diferentes gremios, gremio de la jungla, etcétera. Hay varias de estas. Y cada vez que pasamos o bien por aquí o bien por aquí en el track, podemos coger un cubito de nuestro color y marcar alguno de las recompensas que nos vienen impresas en esta loseta, que como veréis son competitivas, ya que una vez que pones tú tu cubito, pues ya no lo puede poner ningún otro. Y como tenemos varias losetas diferentes de estas, pues eso le da bastante rejugabilidad al tema. Como dijimos, el juego está preparado para participar de 1 a 5 jugadores. Y os preguntaréis, ¿cuál es el número ideal de participantes para organizar una partida? Pues bien, yo el modo solitario, por ejemplo, no lo he jugado, pero sí que es verdad que el juego, incluso con otros jugadores, es bastante autista. Entonces no te relacionas mucho o directamente con el resto de jugadores, con lo cual la diferencia entre jugar tú solo poniendo el automa que hace sus acciones y con el resto de jugadores en cuanto a mecánicas no va a variar muchísimo, con lo cual puedes disfrutar, si te apetece echar una partida porque el juego te gusta, puedes disfrutar de jugar tú solo con el automa. En cuanto a 2 jugadores, el juego está bien, funciona bien, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando estás compitiendo por los objetivos de final de ronda o por los objetivos de esos del tablero de gremio, pues está un poco igual, no es muy relevante, porque al final entre quedar primero o segundo tampoco te supone un valor significativo. Entonces, realmente esta parte del juego se desluce un poco. Quizás la manera ideal sea 3-4 jugadores, porque entonces sí que tiene objetivo esos 2 tableros y el juego realmente va rápido, da igual que seamos 3-4 jugadores, ¿no? Incluso a un 5.º jugador yo pienso que el juego puede ir bastante bien, porque realmente como es una acción por turno, tú haces tu acción y de aquí a que el resto de jugadores hacen su acción, lo normal, a no ser que alguien tenga análisis parálisis, es que ya, es mi turno otra vez, pan, hago mi acción, porque todo lo que habéis hecho los demás da exactamente igual, a no ser que quisieras una carta que ha cogido otro. Pero no es especialmente lento el juego como para preocuparte esto, incluso jugando a 5. Vamos a ver ahora, al menos bajo mi punto de vista, cuáles son los pros y los contras del juego. Yo creo que una de las mayores razones de incidencia sobre él, de que la gente se lo va a comprar, es por todo este rollo de la estética super cookie que tiene y luego por el tema de calidades, que la verdad es que está súper conseguido. Por ejemplo, los tableros de jugador están súper currados, son súper bonitos y son de buena calidad, suena bien, no es un papel de estos chungos cutres. Incluso no le falta detalle, tienes todas las acciones aquí explicadas súper resumida para que no tengas que ir constantemente al manual a echar un vistazo y tienes ayudas por doquier, con lo cual el manual no lo coges apenas y eso te da una experiencia agradable de juego, fluido, ¿vale? Luego, no le falta ningún detalle, por ejemplo, que tienes que poner los montones de cartas ahí para ir robando, pues tienes incluso el tablero de despliegue de cartas, también súper bueno, y así no lo tienes que poner como en un juego de mortales encima de la mesa, encima del tapete de la mesa, porque aquí todos somos súper pulcros y usamos tapete. Es más, incluso, y esto no se puede apreciar en cámara, el mismo manual, si tú pasas la mano, han conseguido un tacto en plan como si fuera cuero, como si fuera escamas de dragón, o sea, no le falta detalle. La calidad de los componentes como tokens y demás son súper buenos, muchos de maderita y súper estéticos. Y las 190 y tantas cartas de dragón son cada una de ellas una preciosidad que no les falta un detalle. Te viene hasta con su propia guía, compendio de dragones que vienen en el juego, vienen todos, esto es súper tocho, donde te explica qué comen, el coste y cosas tan locas como zarigüeya celestial. Antes de la ley de protección de dragones de 1972, la zarigüeya era cazada. Flipas, o sea, no le falta un detalle, como decía. Otro de los pros que a mí me gusta del juego es la puntuación, que es un sistema súper loco. Me explico. Al final de la partida, cuando cuentas puntos de todos los objetivos de ronda que has sacado, cuentas puntos del tablero este de gremio que puedes puntuar ahí, de cada uno de los dragones que te has bajado, de combinaciones de si has sacado dragones repetidos, has llenado la caverna, que puedes sacar de cada una de las características de dragones, de los huevos que has dejado encima de los dragones, de los filetes que has dejado encima de los dragones, de las cartas que te han sobrado al final o materiales que te han sobrado al final, también puntúas por eso, con lo cual
tú estás jugando ahí a tope la partida, pero no tienes ni idea, estás súper mosca de la puntuación que llevas tú respecto al resto de jugadores, porque es imposible. Es imposible, incluso jugando uno contra uno, es imposible saber si va mejor, peor. Hay veces que te crees que estás dando una paliza y luego te la dan. Y eso a mí, al menos, me ha gustado. Sin embargo, con todo y con eso, hay algo acerca de la puntuación que a mí no me ha gustado, que me parece uno de los contras. Una de las maneras de puntuar son los objetivos de ronda, que además van subiendo su valor en cada ronda según vamos avanzando en el juego. Pues esto precisamente está roto. Me explico. Si tú empleas cualquier tipo de esfuerzo en quedar por encima en objetivos de una ronda respecto al resto de jugadores, en el 95% de los casos es un fail, porque ese esfuerzo, si lo diriges directamente a hacer alguna sinergia entre cartas de dragones o directamente coger algún dragón que sea muy bueno, la mayor parte de las veces te va a compensar con creces, haciendo menos esfuerzo, obteniendo mejor resultado. Y no tiene mucho sentido. Créeme, pruébalo. La próxima partida que te eches de esto o de Wingspan, que pasa exactamente lo mismo, lo prueba y verás cómo tengo razón. Y luego me lo comentas y me pones ahí un mensaje. Pruébalo. Otra cosa que me parece que está rota es el texto de algunas cartas. Es decir, en general las cartas tienen un coste-beneficio, pues nivel medio, pero hay aproximadamente una de cada 8 que está completamente desequilibrada, que es infinitamente mejor que el resto. Y se te puede dar cosas tan locas como que yo, por ejemplo, en mi última partida, con la carta de dragón que pillé en el turno 1, marqué 17 puntos, que de media las partidas son a 100 puntos, pues imagínate, con una carta has marcado el 20% de tus puntos. Y esto se agrava porque, por la siguiente razón, porque como tus turnos son de una acción, si tienes que robar una de las cartas esas que están tan idas de olla, pues tú puedes robar la que hay, que en general va a ser lamentable. Entonces tú pues te ves obligado a robar un dragón, que es bastante en la media. Es el turno del siguiente, se refresca las cartas que puedes robar y sale una de la leche. Y ese jugador no ha hecho nada, ninguna inversión en esfuerzo para conseguir una carta, entonces por 0 esfuerzo obtienes una ventaja hiper buena. A mí me parece que eso no está bien medido. Debería de ser un coste-beneficio mucho más lineal para todas las cartas y que tú te lo curres para hacer una sinergia. No que de repente te toca la carta de los 17 puntos y flipas. Así que mi consejo para tu siguiente partida de Wingspan es que pruebes a no robar dragones, solamente los dragones que son la leche, y que los demás te desvelen el dragón, y cuando salga pues lo coges, y a los demás que les den. Eso sí, es importante para que funcione el truco no contárselo al resto de jugadores, porque entonces no vas a hacer nada. En resumen, pese a este par de cosas últimas que he contado, a mí es un juego que me ha gustado bastante. Y si tuviera que definirlo con tan solo una palabra, sería que es un juego amable. ¿Y por qué? Bueno, primero de todo porque es un juego con unas reglas súper fáciles que coges enseguida y que llega a cualquier tipo de jugador, tanto jugadores experimentados como jugadores noveles. Además, es un juego que, pese a ser competitivo, es súper friendly, no tiene mecánicas que te permita estar machacando a otros jugadores y que les cree una sensación negativa de juego. Es bastante friendly en ese sentido. Y luego todo lo que hemos visto, que estéticamente es súper cookie, súper bonito, con lo cual todo es como muy dulce. Por eso yo lo definiría como un juego amable, pero que no te lleve esto a confusión. Quiero decir, si tú eres un jugador experimentado y te gusta jugar a tope y exprimirlo ahí a tope, en cada partida vas a tener una experiencia de juego muy diferente, porque tienes infinidad de sinergias, infinidad de combinaciones y mecánicas que puedes establecer con todos los dragoncitos que te vas bajando, las cavernas que excavas, y le vas a poder apretar todo lo que tú quieras. Así que no confundas con que sea un juego fácil de reglas con luego, si tú te quieres agobiar a ver cómo puedes exprimirlo al máximo, vas a tener ese punto de tensión que a ti te gusta, que tú quieres. Una recomendación más, existe una aplicación que además de ser oficial también es gratuita, que te puedes descargar y que te ayuda a hacer la puntuación final de todos los jugadores. Yo la utilizo y me parece súper divertida, y estás ahí al final todos sumando juntos. A mí me parece que aporta. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar. Y si, como dijimos, resulta que ya tenés Wingspan, ¿te merece la pena tener Wingspan? Pues la verdad es que no lo sé. Quiero decir, yo a priori diría que no. ¿Por qué?
porque todo lo que es la mecánica de juego cambian cosas, pero es tan parecido que realmente comprarte otro juego más que es prácticamente igual, pues es como si te compras Brass Birmingham o Brass Lancashire, pues sí, es lo que estás pensando. Qué pronunciación más horrible, es verdad. Pues, ¿son juegos diferentes? Sí, pero ¿me merece la pena 2 sitios en la estantería para tener los dos si al final es tan parecido? Yo, bajo mi punto de vista, no, a no ser que te cautive mucho la estética y quieras tenerlo también, en cuyo caso, siéntete libre. Si no tienes Wispam, a mí me parece un juego que merece la pena, que viene con unas calidades geniales, que tiene una rejugabilidad muy buena, que bueno, que tiene sus fallos como casi todos, pero que pese a eso es un juego muy completo y por el importe que tiene, a mí me parece un bien, ¿vale? Tampoco lo veo dependiente, que seguro que saldrán expansiones, pero así tal y como está bien, tienes infinidad de dragones. Supongo que en algún momento saldrán expansiones para más dragones, alguna mecánica que a priori a día de hoy no es necesaria, pero tienes un juego súper completo. Ahora bien, os estáis preguntando también, ¿y si no tengo ninguno de los dos, cuál me compro? ¿El Wispam o el Wispam? Bien, pues ya me he enrollado mogollón. Si has llegado a este punto del vídeo, enhorabuena y sobre todo, gracias por verlo. Haré un vídeo dando más detalle acerca de diferencias y pros y contras de uno respecto al otro y os daré una opinión más definida acerca de esto, en vez de meteros otros tostón de otros 15-20 minutos más. Y de paso, pues haré un tutorial para que veáis cómo se juega. ¿Y cómo os enteráis cuando saque esto? Pues es súper fácil, le pincháis ahí ahora, cuando salga el cartelito, os suscribís, que además es gratis y eso es doblemente bien y os llegará el aviso. Así que muchas gracias por verlo. Un saludo.